Bien, hermano, hemos saludado, hemos dado la bienvenida, pueden tomar asiento y vamos a ir a la palabra de Dios que esta tarde se encuentra en Primera de Reyes 19, del 1 al 9, en el nombre de Jesús. Quiero que tomen asiento, por favor, quiero que no se distraigan, después tenemos el tiempo para todo, hay un tiempo, dice Dios, para todo, y en el nombre de Jesús vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 9, y dice así: Elías huye a Oreb. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Viendo pues peligro que Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino Beersabá, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de una enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel tocó y le dijo: levántate y come. Entonces miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre la agua y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Entendieron un poco la historia de Elías? Elías era un varón de Dios, que le creía a Dios, tenía su confianza puesta en Dios, y tanto así que mató a todos estos profetas, pero que no eran de Dios, porque le creía a Dios, tenía su confianza en Dios. Hermano, quiero que te levantes, por favor. Hermano, levántate. Eso, quédate en la puerta, por favor. Y este varón confrontó a estos profetas, y estos profetas murieron. Pero acá le dice a Jezabel lo que había hecho este varón de Dios. Y le contó, y mire la actitud que tuvo esta mujer. Mandó a un mensajero a asustar al que había matado a estos profetas. Y este profeta entró en temor, entró en miedo. ¿Cómo cambia la vida de las personas? En segundo, cómo cambia, y la estabilidad emocional, la seguridad de las personas, cómo cambian bajo una noticia. Y déjame decirte que Elías era un profeta grande del Señor, pero también era como nosotros. También tenía sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y se asustó, así como a veces lo asustamos nosotros. Muchos de hoy de nosotros podrían pensar: a mí me hubiera gustado ser como Elías, que confrontó a esos profetas y los destruyó. Y esos eran del enemigo. Pero también tenemos que pensar que Elías también, como ser humano, siendo un varón que le creía a Dios, y que Dios conversaba con él y recibía la ordenanza de Dios, tenía una intimidad con Dios, pero por la voz de un mensajero se asustó.
y tuvo miedo, huyó. Y muchas veces nosotros estamos igual en esas condiciones. Yo tengo la certeza que Dios esta palabra la está entregando porque aquí hay muchos que están como Elías, están asustados, muchos están en pánico, muchos se están rindiendo, muchos se están desanimando, muchos están pasando por situaciones en que están en la misma actitud de Elías. Elías, ¿qué es lo que hizo? Se despojó de todo, hasta de su criado. O sea, dejó hasta cesante a su criado. Dejó sin trabajo a su criado. ¿Y qué es lo que hizo Elías? No fue delante de Dios como tenía de costumbre y delante de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. En cualquier circunstancia que es apremiante para nosotros, lo primero que no hacemos es ir donde Dios. Ir donde Dios, donde está la fuente, donde está el poder, donde está la gloria, donde está la fortaleza, donde está la solución, donde está el poder empoderarme y tomar nueva fuerza. Y no lo hacemos. Elías tampoco lo hizo, siendo que era un profeta, era un varón que tenía esa comunión, esa intimidad con Dios. ¡Qué tremendo! Pero mira, qué tremendo. Dios nunca abandona lo suyo. Nunca lo abandona. Elías caminó tanto. Y mira, siempre, si ustedes se han puesto a pensar en los años que ya como cristiano, siempre para todos los 40 días. Los 40 días que pasó Elías, día y noche, los 40 días de Jesús, y así vamos sumando, siempre se mantienen los 40 días. Y él caminó, se cansó, pero Dios nunca lo abandonó. Envió un ángel, envió para que le diera comida a un pájaro, lo alimentó, le dio agua, porque Dios nunca desampara a sus hijos, aunque sus hijos estén pasando condiciones adversas. Dice Dios que Él nunca los va a desamparar, Él nunca los va a dejar. El gran problema es que nosotros los dejamos. Rendirse significa reconocer que nos estamos enfrentando a algo más fuerte que nosotros. Y eso le pasó a Elías. Oye, se había destruido a más de 40 profetas, pero ahora se confronta a un dicho de una mujer, y parece que el dicho de esa mujer era más poderoso del Dios que tiene Elías. Porque Elías parece que se olvidó de eso, que Dios era mucho más poderoso que esta mujer, que la amenaza de esta mujer. Y a veces a nosotros nos pasa eso. A veces el problema nos hace rendirnos, la dificultad nos hace rendirnos, la enfermedad nos hace rendirnos. Cualquier situación adversa nos rendimos, como que lo olvidamos que nuestro Dios es muy superior a cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Y por eso que ¿sabe qué? Hay mucha gente que hoy está fuera de las congregaciones. Por eso que hoy hay mucha gente que no está perseverando. Y por eso que hay gente que aún estando en las congregaciones está en miedo, en desánimo, está queriendo estar en su cueva nomás, no quiere ya escuchar palabra de Dios, no quiere escuchar que le hablen de Dios, no quieren preguntarles tampoco, no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque se han rendido, se están metiendo en su cueva. Lo que hizo Elías. Elías llegó a un lugar y buscó una cueva y ahí se metió. No quiero que nadie me hable, en una cueva oscura, donde no quiero ver a nadie, y normalmente a nosotros nos pasa eso. ¿Es por qué? Porque perdimos la brújula, perdimos conciencia que Dios es mucho más grande de todas las cosas que podamos estar pasando. Yo les digo, si juntamos todos los problemas de la humanidad, si juntamos toda la enfermedad de la humanidad, Dios es mucho más grande que todo eso. Es mucho más grande. Pero nosotros en particular nos olvidamos de eso. Por eso que tú miras a tu hermano y ves la cara que tiene.
Mira a tu hermano y vas a ver cómo está en espíritu y en verdad. ¿Y sabe por qué no podemos avanzar normalmente en nuestras vidas natural y espiritual? Porque lo hemos vencido. Porque verdaderamente, hermano, lo hemos rendido. O lo estamos rindiendo. O estamos creyendo, hermano, que a nuestra manera es suficiente para caminar en el Evangelio de Jesucristo. Y eso no es así. La palabra de Dios dice que si nosotros no le creemos a Dios, entonces difícilmente el favor de Dios va a estar con nosotros. Si nosotros verdaderamente, hermano, tenemos dudas, la palabra de Dios dice que no esperen que dude, va a recibir cosa alguna de Dios. El desánimo no es de Dios. El miedo no es de Dios. La incredulidad no es de Dios. Y eso hoy está pasando en el pueblo de Dios. Ese espíritu de Elías, que lo único que quiere es estar encerrado, ya se da con la bandera del derrotado, y ya no tiene ánimo, ya no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios, o se está apartando de Dios. Y como decía el otro día, la enseñanza también es porque ya no le queda aceite en su lámpara. Y cada día alumbra menos su lámpara. ¿Por qué? Porque la lámpara necesita el aceite. ¿Y qué aceite necesita la lámpara? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que da fortaleza. El Espíritu de Dios que anima. El Espíritu de Dios que libera. El Espíritu de Dios que sana. Jesús lo dijo. Nosotros lo hablamos. Pero una cosa es hablarlo, hermano, y otra que haya convicción de nosotros cuando dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que lo va a llevar a toda verdad, el que lo va a redarguir, el que lo va a sanar, el que lo va a liberar, el que lo va a restaurar. Pero nosotros lo olvidamos de aquello. Entonces, hermano, nosotros a veces somos como el boxeador. El boxeador sabe cuando su oponente le está ganando, le está pegando. Y por eso que a veces el ayudante tira la toalla. Pero nosotros estamos igual que los boxeadores, no necesitamos tener un ayudante para tirar la toalla, nosotros mismos la estamos tirando. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos viendo que el problema lo está superando a cada uno de nosotros. ¿Y por qué sucede eso, hermano? Porque verdaderamente no hay una convicción en el Dios que estamos creyendo. Y esto es para todos nosotros, esta palabra de Dios. Aquí les digo, hermano, de parte de Dios, que nadie se libra de esta palabra. Aquí todos estamos de alguna manera, hermano, caminando a media. Algunos están caminando con su fuerza, pero algunos caminan con temor, pero temor a lo que están pasando. Hay algunos, hermanos, que verdaderamente están angustiados y viven con esa angustia. Hay algunos que ya se han convencido de tal manera que dicen: bueno, es lo que me toca vivir. Y no es así, no es así. Dios, hermano, de partida nos ha dado un espíritu de valentía. Pero ¿dónde está fluyendo? ¿Dónde ustedes creen que fluyó ese espíritu de valentía en Elías? En el momento no fluyó. ¿Dónde está fluyendo el espíritu de valentía en nuestras vidas, en las circunstancias que estamos pasando? Si estuviera fluyendo, hermano, entonces estaríamos viviendo la palabra de Dios como un estilo de vida para con nosotros. Pero no lo estamos viviendo. Y sabe, todo esto, hermano, todo el miedo los lleva a refugiarnos en las cosas del mundo. Los lleva a refugiarnos en las cosas que no son de Dios. Elías se fue a un lugar y se escondió en una cueva. O sea, una cueva es una cosa del mundo, una oscuridad, una cosa vacía, una cosa que no tiene vida, una cosa que no tiene esperanza. Y eso no sucede a nosotros. Eso no sucede a nosotros. Lo empezamos a apagar, lo empezamos a apartar. En vez de buscar el reino de Dios, su justicia. En vez de buscar la fortaleza en Dios. En vez de buscar estar juntamente con Cristo crucificado. Ahí donde hay victoria. Ahí donde hay solución. Ahí donde hay fortaleza. Ahí es donde hay esperanza. Ahí es donde hay vida. Pero no lo hacemos. Y por eso, hermano, muchos de nosotros ya no tienen ni apetito, ya no duerme bien, ya no tiene ánimo en el día, no sabe si quiere que llegue el día o que llegue la noche.
¿Por qué? Porque están viviendo el tiempo del miedo, el tiempo de rendirse. Y Dios dice, hermano, que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir, hermano, como Dios dice que debemos vivir. Hermano, cuando una persona se rinde ante los problemas de la vida, piensa que no tiene capacidad por obtener la victoria ante las dificultades, ante la enfermedad, ante la rebeldía de los hijos, ante los problemas del trabajo, ante los problemas económicos, ante los problemas en la congregación. Y las personas, hermanos, cuando se rinden a estos problemas, es cuando no tienen la fortaleza en Cristo Jesús. Y los problemas se hacen más grandes. La dificultad se hace más grande. Pero porque nosotros le damos esa visión. Porque nosotros, hermanos, le damos a esos problemas, a esa dificultad, le damos más importancia del Dios verdadero. Le damos más importancia que Jesús que venció en la cruz. Jesús venció todo aquello, pero hay que vivir procesos, hermanos. El gran problema es que a nosotros no nos gusta vivir los procesos. Nosotros queremos saltar los procesos. Y eso no es una vida cristiana. La palabra de Dios dice bien claro que en este mundo vamos a padecer. Vamos a padecer. El problema, hermano, es que nosotros no queremos padecer. ¿Sabe cuándo se fortalece la fe? ¿Sabe cuándo hay convicción? Cuando yo confronto la enfermedad, los problemas, las dificultades, las necesidades. Cuando yo confronto, no con mi fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios quiere cada día, hermano, que nosotros podamos menguar y que en tu vida cada día empiece a aparecer más Jesús. Pero no lo hacemos así, hermano, ¿por qué? Porque la soberbia en nuestra vida, hermano, el decir, no, yo voy a salir de esta, pero voy a salir a mi manera, esa carnalidad, hermano, lo único que está haciendo es acabar con tu relación con Dios. Porque Dios a los soberbios lo mira de lejos. Dios tiene amigos. Pero ¿cuáles son los amigos de Dios? Los que hacen su voluntad. Entonces, hermano, ¿qué es lo que te puede separar de Dios? ¿O qué puede menguar la fe en Cristo Jesús? Hermano, pero ¿será cierto? ¿Será que no podemos ganar? ¿Será que está todo perdido? En primer lugar, ¿dónde nos damos por vencidos en nuestra mente? Ahí está el problema. Ahí, hermano, en nuestra mente viene el desánimo. En nuestra mente viene la depresión. En nuestra mente viene la angustia. Y luego nos declaramos derrotados. El gran problema está aquí en la mente, hermano. Dios siempre ha dicho, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo sé lo que estás pensando, porque Dios sabe lo que estás pensando. Tú estás diciendo así, para usted es fácil, porque usted no tiene los problemas que tengo yo. Claro, para usted es fácil, porque usted tiene una mejor relación con Dios. No, si para usted es fácil, porque usted no tiene la necesidad, usted no tiene la enfermedad, usted no tiene el problema. ¿Sabes? Déjame decirte, a mí muchas veces me dijeron, a más problemas, a más dificultades, a más persecución, es porque Dios te quiere colocar en cosas grandes. Y yo decía, no, colócame en cosas chiquitas nomás. El que sabe, hermano, por lo que estás padeciendo, o puede ser por dos cosas, o puede ser por tu soberbia, o porque verdaderamente Dios te tiene para las grandes ligas. Y si Dios te tiene para las grandes ligas, entonces tiene que sacar las carnalidades de ti, tiene que sacar el alto concepto de ti, tiene que sacar el yo de ti, porque el único que tiene que reflejarse en las grandes ligas de nuestras vidas es Jesucristo. Jesucristo tiene que reflejarse, hermano, en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, por eso que a veces padecemos cosas, pero hay cosas que nosotros las buscamos. Y en esas cosas que nosotros las buscamos, hermano, no tiene nada que ver Dios. Imagínate, le mandó un mensajero, que es Isabel, a Elías, y todo lo que provocó.
Nos pasa a nosotros, hermano, cuando tenemos circunstancias, vemos circunstancias, escuchamos cosas que no nos gustan escuchar. Entramos en desesperación, entramos en lloro, entramos en desánimo, en vez de confrontarla. Pero mira, pero veamos, ¿qué nos enseña la palabra del Señor en la vida? Uno de los grandes profetas, hermano, Elías, también sintió igual que nosotros el desánimo. Él lo sintió, la depresión, la aflicción. Pero hermano, Dios lo ayudó. Y Dios quiere ayudarlo a nosotros. Pero tú quieres ser ayudado por Dios. Porque si, hermano, muchos dicen, sí, yo quiero ser ayudado por Dios, pero no estás obedeciendo a Dios. Y si tú no obedeces a Dios, déjame decirte que difícilmente Dios te puede ayudar. Porque Dios respeta tu libre albedrío. Dios respeta tus decisiones. Por eso que Dios dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, sino que el que hace la voluntad, ese. Mira, ser cristiano no significa estar exento de problemas y aflicciones. No, no es exento. Porque vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. Mira, Elías acababa de tener una tremenda victoria y fue respaldado por Dios. 450 profetas de Baal. Dios lo respaldó. 450 y lo asustó una mujer. Y hermano, fueron vencidos esos 450 profetas falsos. Pero mira, inmediatamente después de esa gran victoria había una amenaza para su vida. Jezabel le dijo, te voy a matar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto la gloria y el favor de Dios en nuestra vida? Y los creemos los superhéroes. Los creemos los supercristianos. Y le hablamos a todo de Jesucristo, que tiene poder. Le hablamos a todo que Jesucristo sana, libera, restaura. Le hablamos a todo Jesucristo que genera y vida nueva. Pero cuando nos vienen los problemas nosotros, lo olvidamos de predicarnos o de acordarnos o de decirle al Espíritu Santo, tiene la libertad para hacerme recordar lo mismo que yo le decía a los demás. Lo olvidamos porque entramos en pánico, entramos en miedo, entramos en desesperación. ¿Pero por qué sucede eso? Porque escuchamos voces, hermanos, que no debemos escuchar. Escuchamos voces, hermanos, que verdaderamente no nos dan ese espíritu de valentía, sino que escuchamos espíritu, escuchamos palabras, escuchamos cosas, hermanos, que verdaderamente asustan a la carne. La palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos canalizar todo a través del Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso que es necesario que leamos la palabra, porque con la palabra vamos a hacer, hermanos, la estrategia de defensa. Con las palabras de Dios vamos a destruir todas las armas del enemigo. Pero cuando Dios a través del Espíritu Santo nos hace recordar la palabra, cuando verdaderamente, hermanos, seamos personas sinceras con nosotros mismos, que queramos ser discípulos de Cristo, que queramos ser hijos de Dios en obediencia, que queramos ser hombres y mujeres, hermanos, que verdaderamente queramos caminar en espíritu y en verdad. Entonces ahí la palabra se hace vida en nosotros. Hay mucha gente que conoce la palabra y la conoce de principio a fin, pero no es un estilo de vida de la palabra en ellos, sino que muchos aún sacan provecho de la palabra de Dios. Hermano, tenemos que saber que ser cristiano, ser servidor de la iglesia, no nos hace exento del dolor ni exento del fuego o de la prueba. Vamos, hermano, para pasar cosas, vamos a pasar circunstancias. Mira lo que dice Juan 16:33 en el nombre de Jesús.
La palabra, hermano, es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene poder, pero para el que cree, para el que tiene fe, para que verdaderamente el que activa la palabra en su vida. No es para aquellos hermanos que usan la palabra como el horóscopo. Hay algunos que usan la palabra, hermano, tienen los pancitos de vida. No digo que el pancito de vida no es malo, pero si el pancito de vida te sale con algo de temor, te lo tomas en cuenta. Y cuando Dios, hermano, te da palabra para fortalecerte, para hacerte un hombre y una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Juan 16:33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué tenemos que tener en Dios? ¿Qué tenemos que tener en Jesús? Cuando vienen los problemas, cuando viene la dificultad, cuando viene la enfermedad, cuando viene la necesidad, cuando viene el ataque del enemigo, tenemos que tener paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y de eso debiéramos acordarnos, hermano, cuando viene todo eso. Que Jesucristo, nuestro Señor, ya venció todo aquello. Ya venció lo que está en el mundo. Pero ¿cómo hacemos nosotros, hermano? Eso, vida, creyendo. Porque para el que cree, todo es posible. Jesús nunca nos prometió un mundo sin problemas ni dificultades. No está ese evangelio de Jesucristo. Él lo dijo, tendremos aflicciones. Por culpa de Él dice que vamos a tener problemas. Y muchos van a ir como cordero al matadero. ¿Cuánta gente, hermano, por creer en Jesús en otros países los matan? Los persiguen. Y aquí nosotros no pasamos por esas cosas. Jesús nunca, hermano, nos prometió un mundo sin problemas. El que enseña hermano, es un farsante, un mentiroso. Hay algunos que enseñan puras cosas buenas. Por eso que, hermano, hay tanta gente ya no queriendo nada más con Jesús. Porque le prometieron puros pan y peces. Puros pan y peces. Y la cosa no es así. Por eso que hay muchos que vienen por los panes y los peces y después se van. Así es. Jesús no lo dijo claramente. Hermano, Dios lo dice en su palabra, que Él pelea por nosotros. Amén. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Es la fe. ¿Sabe cuál es el problema? La convicción. Yo te aseguro que si antes los problemas, hermano, tuvieran dos personas grandes, poderosas físicamente, estuvieran contigo, estarías más seguro. Creerías más en esa confianza que tener la confianza en Cristo Jesús. Porque tener la confianza en Dios. Porque ahí lo ves. Pero, hermano, déjame decirte que cuando Jesús dice que Él ha vencido al mundo, es el vencedor del mundo, es Jesucristo. Es Jesucristo, hermano. Es que, hermano, la única manera que tú lo puedas dimensionar es a través del Espíritu Santo. Por eso que dice que el natural no entiende lo espiritual. Hermano, déjame decirte que Jesucristo venció hasta la muerte. Que Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo venció a todos sus demonios. El gran problema, hermano, el gran problema es que como nos falta el Espíritu de Dios, entonces no hay convicción. Si hubiera convicción, hermano, entonces el Espíritu Santo te haría una realidad en tu vida, decirte, mira, si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Verdaderamente, hermano, habría convicción que la sangre de Jesús te limpia, te sana, te libera. Hubiera convicción, hermano, que si te cubre con la sangre de Jesús, ningún dardo del enemigo te puede tocar. Si tuvierais verdaderamente convicción a través del Espíritu Santo, le dirías, este problema, fuera. Porque más poderoso es el que está conmigo.
Pero falta convicción, falta creerle a Dios, falta caminar con Dios, que Dios camine contigo, falta que el Espíritu Santo, hermano, tenga una relación contigo y tú una relación con el Espíritu Santo. Eso es lo que está faltando. Por eso que, hermano, vamos de tumbo en tumbo. En vez de ir de triunfo en triunfo, vamos de tumbo en tumbo, porque nos falta el Espíritu Santo. Tienes que anhelar el Espíritu Santo. Tienes que anhelar el Espíritu Santo. Tienes que tener hambre y sed de Cristo. Hermano, tienes que buscar la única manera, hermano, de que seas tú esa virgen prudente, que tu lámpara esté llena del aceite. Es el aceite del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que se tiene que manifestar en tu vida. Pero no se va a manifestar si tú no lo buscas en espíritu y en verdad. Si tú empiezas a renunciar a la incredulidad, si tú empiezas a renunciar a la soberbia, entonces va a poder suceder cosas. Si tú te empiezas a sujetar, van a empezar a suceder cosas. Todos, hermanos, pasamos por situaciones. Todos pasamos por dificultades. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que aún caminan en Cristo Jesús, no quieren contársele ni a Dios, no quieren hacer ni partícipe a Dios de su vida, menos hacer partícipe al pastor de lo que están viviendo. Y cuando Dios dice que puso pastor para la edificación de la iglesia, entonces, hermano, cuando tú quieres ser un llanero solitario, lo único que logra es ser una oveja que anda fuera del redil. Y el lobo entonces se la devora. Y se la devora con miedo, con el temor. Y ahí es cuando vamos al fracaso. Hermano, la solución para los problemas no es huir de ellos, sino que confrontarlos. Hermano, Elías hizo lo mismo que hacemos nosotros muchas veces. En vez de confrontar los problemas, huimos de aquellos problemas. ¿Cuántos viendo los problemas que estamos viviendo? Hermano, hay pobreza espiritual en la iglesia. Hay pobreza natural, hermano, los hermanos. ¿Y por qué? Porque no le estamos creyendo a Dios. Dios esta tarde, hermano, nos dice a cada uno de nosotros: espera, no te des por vencido. No te des por vencido, no huyas de los problemas. Enfréntalo en el nombre de Jesús. El cual sea, confróntalo. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En Isaías.